Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido a Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios por tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y gracias a Dios porque estás conectado, estás viendo el servicio de este día y damos gloria a Dios porque nos permite llegar hasta tu hogar, nos permite llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Sabemos que este es un medio por el cual el Señor va a llegar a los corazones de las personas. Porque probablemente físicamente no podamos estar ahí, pero este es un medio perfecto para que tú puedas recibir la palabra de Dios, tu entendimiento sea renovado y damos gloria a Dios por ello. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos que penetra, separa el alma y el espíritu y damos gloria a Dios por ello. Porque la palabra de Dios es locura para los que no la entienden, para los que no han recibido a Jesús en su corazón. Yo te invito este día a que tú abras tus oídos. Y digo abrirlos porque muchas veces oímos, pero no escuchamos. No entendemos lo que estamos oyendo. Yo te invito a que lo hagas, a que pongas tu corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios y que sea de bendición para tu vida, que sea de edificación. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios viene, derriba toda altivez que se levanta en contra del entendimiento. Y lo llevamos a los pies de Cristo y damos gloria a Dios por ello, porque el Señor te ama. Y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Precioso día, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, por este momento, Padre. Este momento, Señor, que tú nos permites, Señor, llevar tu palabra, Señor, ser testimonio, Padre, ser esos testigos, Señor, que tú tienes, Padre, para testificar acerca de ti, Señor, porque tu palabra, Señor, a lo largo de toda ella, Señor, habla de ti, Señor Jesús, y damos gracias a Dios por ello, Señor, porque tú, Padre, has establecido de esta manera, Señor, esta palabra no cambia, no varía, Señor. Siempre es igual, Padre. Tanto en los antiguos tiempos, Señor, como en estos tiempos, Señor, podemos aplicar cada una de ellas, Señor, a nuestras vidas, Padre. Y damos gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Que esta palabra, Señor, sea de edificación, sea de bendición, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque, Padre, y transforme, Señor. Y damos gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Este día quiero compartir contigo algo que el Señor puso en mi corazón y he titulado esta enseñanza, ¿dónde está tu confianza? Y muchas de las veces nosotros confiamos plenamente en nosotros mismos, sabiendo que nosotros podemos hacer las cosas, sabiendo que nosotros en nuestras propias fuerzas lo podemos hacer, y claro que sí lo podemos hacer, pero ¿qué es más fácil? Que Dios esté contigo, que Dios vaya abriendo camino delante de ti y te ayude en ese ínter, que Él vaya junto contigo cargando el yugo. Porque pesada es la carga, pero con el Señor es ligera esa carga. ¿Y dónde está tu confianza? ¿Dónde has puesto toda tu confianza? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿En quién estoy confiando yo? ¿Si es en Dios o si es en mis propias fuerzas? Acompáñame a Marcos 14, 26. Y vamos a leer mucho de Marcos 14. Y veamos en dónde está nuestra confianza. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y damos gracias a Dios porque solamente Jesús, siendo Dios, sabía exactamente el momento que lo iban a apresar, todo lo que iba a suceder y el momento, la hora exacta en el cual iba a resucitar. Y solamente Dios puede hacer eso.
No hay nadie que pueda predecir su muerte y lo mejor de todo, resucitar de entre los muertos. Y damos gloria a Dios por ello, porque Jesús nos está diciendo, le está diciendo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo 2 veces. Y vemos a Pedro, sabiendo que Pedro era aguerrido, sabiendo cómo Pedro, lo vemos a través de todos los evangelios, cómo fue Pedro. Pedro siendo una persona que siempre se valía por él mismo, siempre tratando de hacer las cosas por él mismo, siempre peleando, siempre tratando de hacerlo en sus propias fuerzas. Y Jesús le dice, vas a huir. Y aunque me asegures de que vas a estar conmigo hasta morir, vas a huir. Y vemos que dice la palabra de Dios, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y lo mejor de todo es que dice, como estaba escrito, y vemos que la palabra de Dios se cumple, porque en Zacarías lo vemos, 14:7, Zacarías nos dice lo que se va a cumplir. Y vemos ahora en este tiempo cómo se está cumpliendo la palabra de Dios. Y es lo mejor de todo, que no hay contradicciones en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es relativa, no cambia, no fluctúa, no varía. En cambio, la poesía, por ejemplo, puede ser absoluta porque va cambiando de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Sabes? Hemos atravesado 1 año y medio complicado. Estamos viviendo esta pandemia y lo que queda de ella, y sabemos que eso no va a cambiar. Esta pandemia está para quedarse por un tiempo. Y sabemos que hay enfermedad, hay mucha muerte, hay personas que están deprimidos completamente, hay personas que no han podido salir de esa cueva. ¿En dónde está tu confianza? Esa es la pregunta que quiero hacerte el día de hoy. Y es triste porque muchas personas han confiado inclusive en una vacuna. En una vacuna que sí te va a dar la oportunidad de salir de tu casa con se puede decir que confiadamente vas a poder salir. De que no te vas a contagiar, probablemente. De que si te puedes contagiar, sí, a lo mejor los estragos van a ser menores. Pero también tenemos que tener cuidado en dónde ponemos nosotros nuestra confianza. Hasta qué momento nosotros confiamos en Dios. Y podemos comparar todo esto que está sucediendo a nuestra vida cristiana. Hemos leído lo que pasó con Pedro. Él estaba confiado en sí mismo. Él puso toda su confianza en Él, de que no iba a abandonar a Jesús, de que lo iba a acompañar en todo momento. Y sabemos que lo que sucedió lo vemos después. Hay momentos de crisis en nuestras vidas que nosotros muchas de las veces estamos dispuestos a seguir al Señor, pero si nuestra confianza no está plenamente en el Señor, vamos a claudicar. No vamos a llegar y Pedro nos llena y nos dice que tenemos que confiar en el Señor más adelante. ¿Por qué no se cumplió todo esto? Quizá el Señor le pidió a Pedro hacer ciertas cosas. Si vemos más adelante por qué a lo mejor no se cumplieron las cosas que Pedro quería hacer, lo vemos en Marcos 14:32, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Y vemos cómo nosotros tenemos que estar velando en todo momento. Para que nuestra confianza empiece a crecer en el Señor, hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que hacer. No solamente es creer en Él, sino nosotros tenemos que estar velando y orando en todo tiempo. Estar preparados y nosotros estar listos. Y cuando llegaron los judíos a capturar a Jesús,
Vemos que todos abandonaron. Se cumplió lo que había dicho Zacarías y lo que estaba diciendo Jesús. Vemos que todos huyeron, dice Marcos 14:48. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y sabemos que cuando nuestra confianza no está en el Señor, va a llegar algún momento que vamos a huir. Y tenemos que tener mucho cuidado de cuando eso esté sucediendo en tu vida. Y vemos lo que pasó después con Pedro, que se cumple lo que Jesús le había dicho. Marcos 14:66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Mas él le negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente eres tú de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir. Fíjate a Pedro lo que está sucediendo con su vida. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante 2 veces el gallo, negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Y sabemos que cuando nuestra confianza no está en el Señor, va a llegar el momento inclusive que podemos maldecir. Vemos a Pedro pasando 3 años con Jesús, 3 años y medio caminando con Él, aprendiendo de Él, aprendiendo todas las maravillas que el Señor hacía, viendo, y aún así negándole, porque su confianza no estaba en Jesús, su confianza estaba en Él y en todo lo que veía. Y esto nos muestra que no debemos confiarnos como hijos de Dios que somos. Nosotros tenemos que estar listos en todo momento. Nunca debemos descuidarnos, nunca debemos de pensar que nunca nos va a pasar nada. Hay frases que dicen: es que yo nunca lo voy a hacer porque yo soy un hijo de Dios. Es que yo soy diferente a todos los demás, por esa razón a mí nunca me va a pasar. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Y si le pasó a Pedro, uno de los discípulos de Jesús, como te decía, si estás caminando con Jesús, te puede pasar si tú te descuidas y pones tu confianza en ti mismo. Y Jesús nos dice, la palabra de Dios nos dice, que el Señor no quiere palabras, sino de poder. Eso es lo que Él quiere, que nosotros vivamos en poder, que nosotros estemos caminando. Pablo nos dice en 1 Corintios 4:19: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y reconoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. El 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y damos gracias a Dios porque nosotros tenemos que ser hijos de Dios. El Señor ya nos dio la autoridad. Cristo nos ha dado la autoridad en su nombre. Y por medio de ella andamos en poder. Nosotros andamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que podemos caer. Recuerda que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no para. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Él está listo para ver cuando cometemos un error. Y si nosotros cometemos ese error, tenemos que estar listos para arrepentirnos inmediatamente y poner nuestra confianza en el Señor. Tenemos que recordar que nuestra pelea no es carnal, sino espiritual. Y de esa manera el enemigo siempre está buscando a quien devorar. Y si nosotros nos confiamos que nada nos va a pasar. Que si tú abres una página y trae algo de desnudos, que no te puede pasar nada si la sigues viendo. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, o sea que si tú estás firme,
Si tú crees que estás firme, mira lo que dice, mire que no caiga. Tenemos que tener cuidado y poner nuestra confianza en el Señor en todo momento. ¿Y qué necesitamos hacer para que nuestra confianza esté en todo momento y evitar el caer? Pues la respuesta está en la palabra de Dios. Es lo único que nos puede a nosotros ir levantando, haciéndonos grandes, que nuestro espíritu vaya creciendo, pero también que nuestra carne se vaya haciendo más chiquita. Y refiero a que nuestra carne como ocasión para caer. Sabemos que vivimos en un cuerpo, ¿verdad? Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y por medio de ello, por medio de nuestros sentidos, el alma se empieza a alimentar. Tenemos la voluntad, nuestros 5 sentidos y nuestra mente. Eso conforma nuestra alma. Entonces las emociones, que son los 5 sentidos, llegan a ella. Y por medio del cuerpo es como las emociones entran. Entonces nosotros empezamos a crecer espiritualmente. Tú quieres estar del lado en donde tu espíritu está fuerte, está grande. Y por esa manera nosotros empezamos a ver cómo nosotros crecemos. Y te voy a mostrar ciertos puntos en los cuales nuestra vida espiritual, cómo ve nuestro espíritu, cómo nosotros tenemos que estar y evitar caer, evitar nosotros confiarnos. El Señor nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que estar siempre fuertes en el Espíritu. Efesios 6:10, ya lo habíamos visto. Y lo mejor de todo es entrar de nuevo y entenderlo ahora de otro punto de vista. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos un adversario formidable, este enemigo que no para, este enemigo que siempre va a estar probándote. Si esa prueba no funcionó, te va a enviar otra. Y está buscando la manera de devorarte, de hacerte garras, de hacerte trizas. Y nosotros tenemos que crecer y no ser débiles ante la tentación. Te decía ahorita, ¿qué tal si tú abres una página y hay algo de pornografía en ella? ¿Qué haces con eso? Si tú empiezas a querer ver, va a llegar un momento que ni cuenta te vas a dar cuando ya caíste. Nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. El Señor nos ha dado las armas de la luz. Estas armas con las cuales nosotros podemos pelear la buena batalla de la fe son especiales para nosotros caminar en luz, andar por la senda de justicia y por medio de la oración fortalecernos de esa manera. Nosotros yendo a la palabra de Dios, llenándonos de ella. ¿Y por qué no? Escuchar una predicación, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque está basada en la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Buena música te llena de la palabra de Dios. Te empieza a enriquecer, te llena sabiduría, empiezas a entender los versículos de una manera diferente. Pero mientras tú no vayas a la palabra de Dios, ¿cómo te vas a defender? Recuerda que tenemos esa espada. ¿Cómo te vas a defender si no tienes la palabra de Dios? Orar en todo momento. Nosotros tenemos que estar orando. Y muchas de las veces oramos a nuestra conveniencia, pero cuando has orado tú para prevenir de que seas librado del enemigo, de las pruebas que vienen a tu vida, de la tentación que el enemigo siempre está lanzando hacia tu vida, por lo regular siempre estamos pidiendo lo que queremos nosotros. Y mira lo que dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y tú quieres que tu carne esté muchísimo más débil, que tu espíritu sea más fuerte. Pero muchas de las veces la carne tiene esa tentación a caer. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza que desde Adán a nuestros días hemos engendrado, hemos traído. Esa semilla, la cual se llama pecado, ha venido en nuestras vidas y ha estado ahí. Y por esa razón nuestra carne tiende a hacer esas cosas. Es una naturaleza que tenemos. Pero si nuestro espíritu es fuerte, y está hablando de tu espíritu, no del Espíritu Santo, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, quiere palabra, pero tristemente ni siquiera oras. Y eso es difícil. El Señor nos está diciendo que velemos y oremos.
Velar es que estamos listos en todo momento. Estás tú parado, firme, viendo al enemigo. Eres como un soldado que está viendo todo el horizonte. Y de esa manera tú estás listo. Y cuando el enemigo trata de venir, tú puedes discernir la prueba que viene hacia tu vida. Y de esa manera el enemigo no se puede acercar. ¿Por qué? Porque tú le cierras la puerta inmediatamente. Cierras la puerta a la carne. Y de esa manera tú estás preparado. Pero oramos, ¿por qué? Porque quiero una casa, quiero un nuevo carro, quiero más dinero, quiero mejor trabajo. Pero ¿cuándo has orado porque tu espíritu esté fuerte? ¿Cuándo has orado para que la tentación no llegue a tu vida siquiera? Tú tienes que dormir confiado porque tú confías en el Señor. Tú tienes que estar listo y créeme que si llegas a caer en una de esas pruebas, puede ser de destrucción para tu vida, puede ser de destrucción para tu familia, para tu matrimonio, en tu trabajo. Hay incontables maneras en que puede afectarte si eres tentado y tú caes en la tentación del enemigo. Y tienes que estar listo porque el enemigo no pueda llegar a tu vida. La palabra de Dios dice que la prueba se va a alejar, pero si tú estás listo, si tu espíritu está fuerte, y no quiere decir que nunca va a llegar la prueba a tu vida, al contrario, vamos a padecer esa aflicción, porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Eso no lo podemos evitar. Desde que tú aceptas a Cristo, el sacrificio de Cristo Jesús, estás en contra del mundo. ¿Por qué? Porque recuerda que este mundo está gobernado por el maligno. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él tiene control sobre este mundo. Por lo tanto, te haces enemigo de Satanás, pero eres amigo de Dios y eres hijo de Dios y damos gloria a Dios por ello porque regresamos a ello. Otro punto de vista en lo espiritual es que nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Lo que tú fuiste en aquel momento y ahora lo que eres, porque recuerda que eres una nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Has nacido de nuevo y damos gloria a Dios por ello. Y Salmos 103:2 nos dice: bendice alma mía a Jehová. Por lo tanto, tu mente debe estar siempre bendiciendo a Dios. Y recuerda que el propósito que Dios quiere para tu vida es que tú siempre le estés glorificando, que tú siempre le estés exaltando, que tú siempre le estés alabando. Y tú estás bendiciendo a Dios en todo momento, por todo lo que hace, desde el momento que te dio un día más de vida, tú le agradeces a Dios. Tú lo bendices, tú lo glorificas. Y cuando tú glorificas a Dios, tú sabes que Él es soberano y que Él es tu Dios. Y por eso tú temes a Dios. Ese temor a Dios, tú sabes que Él está contigo en todo momento, que Él te está viendo y tú lo estás bendiciendo. Tu mente siempre lo está bendiciendo, tus emociones lo están bendiciendo. Todo lo que tú eres, tus 5 sentidos lo alaban. Tú escuchas palabra de Dios, tú ves palabra de Dios, tú lees, tú oras, tú levantas tus manos para agradecerle y glorificarle. Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Damos gloria a Dios. Él que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Y damos gloria a Dios. ¿Sabes? Si tú estabas en ese túnel profundo y dentro de ese túnel una celda y dentro de esa celda oscuridad y el Señor te sacó de ahí, no hay nada más que agradecerle al Señor de dónde te sacó y de dónde te rescató. Y créeme que si tú piensas en eso, la palabra de Dios dice que tomemos nuestra cruz cada día. Todos los días de tu vida tomas tu cruz y sigues a Jesús. Eres su discípulo. Y damos gloria a Dios por ello, porque de donde nos sacó, podemos servirle al Señor, agradecerle, glorificando su nombre, testificando, y nosotros vamos caminando con Jesús. El paralítico de Betesda, 38 años en esa condición, y él todos los días quería llegar al estanque, pero llegó Jesús, 38 años, llegó Jesús. Y mira lo que dice Juan 5:5. Y había ahí un hombre
que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y esa es la pregunta válida que todos queremos escuchar. Y lo más seguro es que este paralítico le dijo, pues estoy aquí, por eso quiero ser sano, pero mira lo que dice. Señor, él le contesta, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él quería ser sano, pero estaba haciéndolo en sus propias fuerzas. Él estaba confiado en que si él llegaba a ese estanque mientras se agitaba el agua, iba a ser sano. Pero mira lo que dice Jesús, confía en mí, le dice Jesús. Jesús le dijo, levántate. Y recordemos que era día de reposo. Toma tu lecho y anda. La obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes a Jesús. Él nos ha llamado a ser sus hermanos. Somos hijos de Dios. Y damos gloria a Dios por ello. Porque nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza. Y en lo espiritual empezamos a crecer y a crecer. Y ahora te voy a poner el lado humano, el lado de la carne, para nosotros estar fuertes. Obviamente nuestro espíritu debe estar primero fuerte, antes de que nosotros podamos estar en nosotros. Pablo nos dice en Romanos 6:19, nos dice, hablo como humano, nos está diciendo Pablo, por vuestra humana debilidad. Nosotros somos débiles en nuestra carne, es nuestra naturaleza ser débiles, es nuestra tendencia a pecar. ¿Por qué? Porque recuerda que traemos esa semilla del pecado desde Adán, y de esa manera nuestra humana debilidad. Y dice que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y damos gracias a Dios antes de que tú aceptaras a Cristo en tu corazón. Antes de nacer de nuevo, tú servías al enemigo. Eras enemigo de Dios. Pero ahora que eres nueva criatura y las cosas que tú hiciste en aquel tiempo pasaron, fueron nuevas, eres nacido de nuevo. Ahora nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros para servir la justicia, para servir a Dios. Y nosotros reconocer y nunca olvidar que tenemos esa naturaleza. Y nosotros espiritualmente agradecer al Señor y todos los días de tu vida, todos los días, recuerda, todos los días estar sirviéndole en todo momento. Hay una lucha constante. Todos los días vas a estar batallando con tu humana debilidad, como dice Pablo. Todos los días. Y por eso el Señor nos pide que carguemos nuestra cruz todos los días. O sea que estamos con Cristo juntamente crucificados. Vamos caminando con Él y por eso necesitamos eso. Ahora otra cosa. ¿Te gusta jugar con fuego? Es una pregunta válida. ¿Por qué? Porque el fuego es el pecado. ¿Te gusta jugar a estar en el pecado? Entras y sales, entras y sales. Mira lo que dice Proverbios 6:27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? El 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y sabemos que no. Si tú estás jugando al fuego, si tú te acercas al fuego, te vas a quemar. Si tú te acercas a ver cuánto tiempo aguantas, te vas a quemar. Si tú quieres brincar sobre el fuego, probablemente te vas a quemar. Si quieres abrazar el fuego, te vas a quemar. Si quieres caminar sobre el fuego, te vas a quemar. Por lo tanto, el pecado es así. No podemos estar jugando con el pecado. No podemos estar nosotros viendo hasta dónde podemos llegar sin caer. Recuerda que Jesús nos dijo, si tu ojo ve y codicia y lo pone en su corazón, ¿verdad? Si tú estás codiciando a la mujer de tu prójimo, el hombre de tu prójimo, si tú estás codiciándolo en tu corazón, ya te es contado por adulterio. Entonces nosotros, ¿hasta qué punto nosotros podemos hacerlo? Dice la palabra de Dios que si tu mano te es ocasión de caer, es mejor que te la cortes.
Y no literalmente te la vas a cortar, pero vas a tratar de esconderla y guardarla. Y de esa manera no te es ocasión de caer, no te es ocasión de pecar. Y de esa manera funciona la pornografía. ¿Hasta qué momento tú puedes llegar a ella y estar jugando al fuego sin quemarte? Hasta que te des cuenta. Te voy a llevar a uno de los jueces más conocidos. Desde la escuelita dominical nos enseñan de este juez, Sansón. Sansón era uno de los jueces, y lo vemos en Segunda de Reyes. Sansón, este juez, el cual estaba destinado a acabar con los filisteos. Y Sansón empezó a hacer las cosas incorrectamente. Empezó a tener contacto con los filisteos. Vemos que tomó licor, tomó vino, después tocó muerto. Se supone que no tenía que cumplir 3 cosas: no cortársele el pelo, no tomar vino, no embriagarse y no tocar cosas muertas. Llevaba 2 cosas, pero en su estar con Dalila lo hizo. Jueces 16:20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego despertó él de su sueño y se dijo, mira esto que va a decir Sansón: esta vez saldré como las otras y me escaparé. O sea que Sansón ya había estado jugando con el fuego, ya había estado haciendo las cosas incorrectamente, y se metió a tal manera que ni cuenta se dio. Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuánto tiempo pasó para que Sansón ya no sintiera la presencia de Dios? Para que el Espíritu Santo ya no viniera sobre él. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre las personas, las tomaba, hacía lo que tenía que hacer y se iba. No se quedaba el Espíritu Santo con ellos. Sansón no todo el tiempo era fuerte, pero llegaba el Espíritu Santo, lo tomaba y derrotaba a esos 1000 con una quijada de asno. Entonces, él nunca se dio cuenta. Él todavía pensaba que iba a salir de ello. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Tenemos que tener mucho cuidado como nosotros jugamos con fuego. ¿Hasta qué punto te vas a quemar? No te conviene ni siquiera empezar a intentar probar el fuego, porque recuerda que el enemigo no para. Y si eso no funcionó, te va a enviar otra cosa. Y no le debemos dar oportunidad a él. Nosotros tenemos que estar preparados. 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo, te digo, siempre está tratando de destruir tu vida, está tratando de destruir tu matrimonio, tu familia. Él quiere destruir a tus hijos, quiere destruir a tu esposo. De alguna otra manera, si él derrota la cabeza del hogar, él ya ganó. ¿Por qué? Porque si derrota la cabeza del hogar, ya no te va a dejar ir a la iglesia, no te va a dejar que seas hija de Dios, va a estar en contra de todo ello, va a maltratar a tus hijos, va a hacer cosas que tú no te imaginas. Por eso tenemos que estar velando y orando en todo tiempo para no caer en tentación. El enemigo siempre quiere causar daño. Él viene a matar, a robar y a destruir, y anda como león rugiente y no va a parar. Fíjate lo que dice Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y si tú estás haciendo cositas malas, llega un momento que todo esto se hace grande y no lo vas a poder parar. Tenemos que frenar y parar lo que estamos pensando. En todo momento nosotros tenemos que estar, nuestra mente debe ser la mente de Cristo. No hay otra. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y sabes, muchas veces motivados por muchas cosas, hacemos las cosas incorrectas. ¿Qué tan fácil es que te robes una pluma del trabajo? ¿Qué tan fácil es que agarres dinero de tus padres? ¿Qué tan fácil es?
Todo lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar. La diferencia es que si tú lo haces solo, Dios no va contigo. Y hay consecuencias. Y esas consecuencias no las puedes parar, porque lo que sembrares vas a cosechar. La diferencia es que si Dios está contigo, este proceso por el cual vas a pasar, Él está contigo. Él va contigo, tomándote de la mano y te lleva en este proceso y te abraza y te apapacha y te da consuelo, sabiendo que vamos a tener que cosechar eso que nosotros sembramos. Probablemente hasta la cárcel vayas a dar por haber hecho algo incorrecto, pero Dios está contigo ahora, no te va a dejar solo. Y esa es la diferencia. Nosotros hacer las cosas. Hay consecuencias en la vida, consecuencias malas y consecuencias buenas. Depende tú lo que tú vayas a hacer. Depende tu decisión. Ya para terminar, no nos confiemos. No nosotros lo hagamos en nuestras propias fuerzas. No le demos lugar al enemigo. Tenemos que ser sabios. Recuerda que el Señor nos da la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Acuérdate, cada vez que tengas que tomar una decisión, ponte a orar. 1, 2, 3 veces para que tengas la respuesta del Señor. Hay momentos de debilidad, de descuido que vamos a tener, que van a destruir a nuestra familia si Dios no está contigo. Por eso toda nuestra confianza debe estar en el Señor, y cada cosa que tú hagas, confía en Él plenamente. Tienes que estar así. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y damos gloria a Dios por ello, porque no somos cobardes. ¿Quién dijo que un hijo de Dios era cobarde? Ese espíritu que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Él nos fortalece. A donde quiera que vamos, Él está con nosotros. Tenemos al mejor de todos. Y luego tenemos un abogado que está de nuestro lado. Ese abogado que está a la diestra del Padre, que si la llegamos a regar, hablamos con Él y tenemos perdón. Tenemos de nuevo esa relación con el Señor, porque si tú pecas, el Señor no está donde está el pecado. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Tenemos que entender que el enemigo siempre está acechando, y damos la gloria a Dios porque Él nos da todas las armas, la palabra de Dios, para destruirlo, para que no se acerque a nosotros. Solamente quiero bendecirte y dar la gloria a Dios por ello. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, esta palabra fiel, Señor, que tú tienes para nosotros, haga una rema en nuestro corazón. Que podamos poner nuestra confianza en ti, Señor, en todo momento, Padre. Que nosotros, Señor, estemos confiados plenamente, Señor, que tú, Señor, abres puertas, abres caminos, Señor. Aunque nosotros no veamos, Señor, lo que está sucediendo, Padre. Esa fe, Señor, que tenemos la certeza de lo que queremos ver, Señor. Que tú, Padre, estás ahí con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres tan bueno, Señor. Que tú, Padre, tienes una gran bendición a nuestras vidas, Señor. Padre, damos gracias a Dios por tu palabra. Que esta palabra, Señor, sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.